porque el día de hoy tenemos que ver dos grupos más o menos grandes de bacterias, ¿sí? En todo caso, las bacterias no son muy numerosas, lo que sí lo son es lo que se refiere a factores de virulencia, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes todo lo que han leído acerca de cómo una bacteria puede causar daño? ¿No es cierto? ¿Qué han leído ustedes sobre eso? ¿Cómo es que una bacteria puede causar un efecto en el organismo? ¿Mediante qué elementos? Las toxinas. Muy bien, ¿qué otro elemento? Y la bacteria, ¿se acuerdan? También se defiende de las defensas, ¿no es cierto? Se defiende del sistema inmune. Todo lo que hemos visto en cuanto a características patogénicas de una bacteria lo vamos a revisar otra vez hablando de estafilococos y de estreptococos, ¿sí? Un miembro de cada uno de estos grupos tiene la facultad de producir toxinas, ¿sí? y diversos elementos más. Los estreptococos y los estafilococos a simple vista son iguales, son bacterias redondas, ¿sí? O sea, son cocos, y se tiñen de color morado, son bacterias redondas gram positivas. Los dos son cocos gram positivos, pero cada uno de ellos tiene características especiales en cuanto a producción de sustancias que van a permitir una diferenciación. Vamos a hablar primero de un grupo grandote, de un grupo muy grande de bacterias que son los cocos gram positivos. Estos cocos gram positivos pueden ser cualquiera de los dos. Si bien en la literatura refieren que los estreptococos se ven como unas hileras largas, como unas cadenas largas de bacterias, y los estafilococos como un racimo, encontrar esta morfología en una muestra, en la muestra de un paciente, es algo bastante raro. Los estafilococos son bacterias que tienen la capacidad de descomponer el peróxido de oxígeno en agua y gas. Son bacterias que sintetizan una enzima que se llama catalasa. Entonces, en una primera forma de diferenciar estafilococos de estreptococos es hacer la prueba de la catalasa. Es positiva si se forman burbujas, como ven ahí, y es negativa si no pasa nada, ¿sí? Las bacterias que son catalasa positivas pertenecen al grupo de los estafilococos. Todos los estafilococos son catalasa positivos. Ahora bien, dentro del grupo de estafilococos también hay que hacer una pequeña diferenciación. Tenemos que ver si el estafilococo es aureus o si pertenece a un grupo que se llaman coagulasa negativos, que son todos los demás. ¿Cómo diferenciamos esto? Haciendo la prueba de la coagulasa. La bacteria Staphylococcus aureus secreta una sustancia, una enzima, una coagulasa, que va a formar un coágulo. Ese es el efecto que tiene el estafilococo aureus, el único. El resto de los estafilococos no sintetizan esta catalasa y los demás estafilococos están agrupados en esta parte. Son los estafilococos coagulasa negativos, el epidermidis, el saprophyticus y todos los demás. Entonces, ante una lámina o una tinción de Gram que les arroja el resultado que ustedes están viendo, bacterias o grupos de cocos gram positivos, tienen que realizar esas dos pruebas. Primero la prueba de la catalasa, que si es positiva les dice que ese grupo de bacterias que están viendo son estafilococos, y dentro de los estafilococos establecer qué estafilococo, el aureus, si es coagulasa positivo, y los demás si es coagulasa negativa. Ahora vamos a hablar del primer grupo, de los que son catalasa positivos, que son los estafilococos. ¿Saben ustedes que el estafilococo se presenta idealmente como un racimo de uvas? ¿Sí? Esa es su forma y de ahí viene su nombre. Son bacterias, ¿sí?, que se tiñen de morado, son gram positivas y que no se mueven. Esta es una característica importante a la que siempre nos vamos a referir cuando hacemos la descripción de una bacteria. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Es móvil o no? Esta bacteria no se mueve, por lo tanto, carece de flagelo. Como la mayoría de las bacterias, ¿se acuerdan que revisamos en la primera clase? Puede crecer o no en presencia de oxígeno, pero tiene ciertas características que también son importantes para su crecimiento. Si le ponen una concentración alta de cloruro de sodio, de sal, la bacteria puede crecer con facilidad. Eso es importante para el momento en que elijan ustedes el medio de cultivo a donde van a tratar de desarrollar esta bacteria. Por lo demás, son bacterias redondeadas, ¿sí?, que se tiñen de color morado. Los estafilococos pueden producir diversos tipos de enfermedades, todos ellos.
Y son varios los estafilococos que deberíamos estudiar, o por lo menos conocer. A la cabeza de todos está el Staphylococcus aureus. Se encuentra normalmente en la piel y es una bacteria productora de toxinas. ¿Cuántas? Muchísimas. Produce toxinas y enzimas citolíticas que van a producir alteración en las estructuras del organismo. Y puede causar a través de esos factores de virulencia todas las enfermedades que ven ahí. Se puede ir hasta el corazón a partir de la piel, puede hacer una bacteriemia, que quiere decir que se va a disponer en la sangre, se va a repartir a todo el organismo por la sangre, pudiendo llegar hasta los pulmones y causar neumonía. No son todas las enfermedades que produce, sino alguna de ellas. El Staphylococcus epidermidis, que es un coagulasa negativo, está en la parte externa de la piel y también puede causar diversas enfermedades, siendo muy importante la infección urinaria. ¿Y esto por qué? Este Staphylococcus epidermidis, como algunos otros coagulasa negativos, tiene como principal factor de virulencia la formación de una biopelícula. ¿Sí? Esta biopelícula, como ustedes ya saben, permite pegarse a ciertos tejidos y también a algunos elementos que conocemos como cuerpos extraños. En el caso de la infección urinaria, este epidermidis, ¿sí?, con el saprophyticus, los dos se relacionan a infecciones urinarias en personas que tienen sondas. Aparecen con bastante frecuencia. Y estos dos, el epidermidis y el saprophyticus, tienen como factor de virulencia importantísimo, ¿sí?, la formación de una biopelícula. Los otros dos, el Haemolyticus y el Pleuronesis, son bacterias que se encuentran en la parte, en el caso del Haemolyticus está en las glándulas apocrinas y también puede repartirse a partir de ahí, por alguna solución de continuidad, a varios lugares del organismo. Acuérdense siempre, y eso es importante, el único que es coagulasa positivo es el aureus. Todos los demás son coagulasa negativos. Es un detalle muy importante que siempre tienen que recordar. Hablemos de los estafilococos. Este es un dibujo que, bueno, está hecho para que más o menos nos acordemos de todos los elementos que pueden tener las bacterias gram positivas y cómo funcionan como factores de virulencia. Tenemos toda esa pared morada que está ahí, son los peptidoglicanos, ¿sí? Es una pared ancha. Y vamos a empezar desde aquí, de aquí para acá, en el sentido de las agujas del reloj. Para la evasión de la fagocitosis, que es un mecanismo de defensa importante de una bacteria, el Staphylococcus aureus, ¿sí?, cuenta con una cápsula antifagocítica formada de polisacáridos. Esta cápsula antifagocítica también puede servir para la clasificación, porque divide a estos Staphylococcus aureus en 11 serogrupos, ¿sí? La función es la evasión de la fagocitosis. El peptidoglicano, ¿se acuerdan?, actúa como una endotoxina. Está entre comillas porque esta es una bacteria gram positiva, razón por la cual no sintetiza por sí mismo una endotoxina. Esta parte o esta estructura de la bacteria tiene una acción similar. ¿Qué hace una endotoxina? Ya, puede despertar una respuesta de defensa, puede producir fiebre, ¿no es cierto? ¿Quién sintetiza endotoxinas? ¿Qué bacteria? Las gram negativas. Ponemos entre comillas la función de endotoxina porque es una función parecida. ¿Se acuerdan? Las bacterias gram positivas tienen algunas estructuras, ¿no es cierto?, que le permiten funcionar de manera similar a una endotoxina, ¿sí?, pero dando una respuesta más leve, menos severa. Muy bien, sigamos por aquí. Para evadir la fagocitosis también los estafilococos, sobre todo los coagulasa negativos, ¿sí?, tienen la capacidad de formar una biopelícula. Esta biopelícula, como dice ahí en la lámina, le sirve para unirse tanto al tejido como al cuerpo extraño, ¿sí? Por eso es que las enfermedades, las infecciones urinarias de las que hablábamos hace un rato, se relacionan a pacientes que tienen catéteres o sondas urinarias. Tiene un ácido teicoico. ¿Se acuerdan del ácido teicoico? Desencadena, en el caso de las gram positivas, una respuesta inmunitaria, ¿sí?, una respuesta inflamatoria. Ahora, el estafilococo tiene unas proteínas, un grupo grande de proteínas que se llaman proteínas de unión a la superficie. Como su mismo nombre les está indicando, estas proteínas sirven para la adherencia.
El microorganismo se puede adherir a diversos tejidos, como van a ver ustedes en el caso del aureus, y también le van a servir para, en algunos casos, adherirse a cuerpos extraños, pero generalmente es para pegarse a células en diferentes tejidos. Una de las proteínas de este grupo, ¿sí?, que se conoce como la proteína, el factor ABF de agregación, es del Staphylococcus aureus y también es conocida como coagulasa, sirve para la adherencia. Siguiendo por aquí encontramos una proteína A que no tiene que hacer nada con el lípido A, ¿sí?, del polisacárido. Es una proteína sintetizada por esta bacteria que también sirve para evadir las defensas, porque esta proteína se une a una inmunoglobulina y bloquea la acción de los anticuerpos. ¿Se acuerdan que uno de los mecanismos de defensa era bloquear el sistema inmune? ¿Cierto? La bacteria se defendía bloqueando el sistema inmune por bloqueo de los anticuerpos, que es lo que hace esta proteína A del estafilococo. En rojo está señalado que estafilococos, a excepción de aquí, por favor lo resaltan, que estafilococos es el que produce o sintetiza estos factores de virulencia, ¿sí? El aureus es el que tiene casi todos y también puede formar una biopelícula. En el caso de los que son coagulasa negativos, la formación de la biopelícula constituye su único factor de virulencia, ¿sí?, el más importante en todo caso. Esto lo han visto ayer en seminario, lo van a ver mañana en seminario, ¿no es cierto? La patogenia, los sistemas de patogenia bacteriana. En el caso de los estafilococos, el daño tisular se produce porque la bacteria sintetiza dos elementos importantes: toxinas, que son toxinas por sí mismas, y enzimas citolíticas, o enzimas que van a dañar tejidos. Estas enzimas tienen a la coagulasa a la cabeza porque esta sustancia, esta coagulasa, que puede estar libre o ligada a la pared, va a alterar las estructuras de los tejidos y va a permitir que la bacteria se quede en algún lugar y va a rodearla de fibrina para protegerla. También tiene una hialuronidasa que rompe el ácido hialurónico de los tejidos y otra enzima que se llama desoxirribonucleasa, que vamos a ver con detalle. Estas son 4 y su función es la de romper el ácido nucleico de las células y permitir la diseminación de la bacteria por el organismo. En cuanto a las toxinas, tenemos a las conocidas citotoxinas, que están en este grupo, y 3 toxinas más que son conocidas como superantígenos, o que funcionan como superantígenos, que son las toxinas exfoliativas, las enterotoxinas y las del choque tóxico estafilocócico, ¿sí? Estas 3 últimas funcionan incluso en ausencia de la bacteria. Por ejemplo, las toxinas exfoliativas van a causar una descamación severa de la piel, sobre todo en recién nacidos y niños pequeños, ¿sí? Esta enfermedad, la lámina, la figura de esta enfermedad la vimos en la clase pasada, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. ¿Se acuerdan que vimos a un niñito de espaldas con la piel toda enrojecida? Yo les decía que ese efecto es producido por una toxina, y es una toxina que es sintetizada por el Staphylococcus aureus. Las enterotoxinas son sustancias bacterianas producidas por las bacterias con una gran capacidad de resistencia al calor. Puede resistir hasta 100 grados por mucho tiempo. Esto quiere decir que un alimento contaminado por esta bacteria no puede ser que no encuentren al microorganismo, ¿sí? Pero sí van a encontrar a la toxina. El hecho de que esta enterotoxina resista temperaturas tan altas quiere decir que incluso recalentando varias veces una comida no se van a deshacer de esta toxina, no la eliminan. La toxina del choque tóxico estafilocócico está muy relacionado a cuadros muy severos de falla multiorgánica. Generalmente aparecen en mujeres en el periodo menstrual, ¿sí? Y esa toxina está relacionada a una cepa, una cepa de Staphylococcus aureus que la produce. Las citotoxinas estafilocócicas son el primer grupo que vamos a ver. Estas citotoxinas se conocen o se conocían como hemolicinas, pero no todas producen daño a nivel de los eritrocitos ni de los vasos sanguíneos. Son 5: la alfa, la beta, la delta, la toxina gamma y junto con ella la leucocidina de Panton-Valentin. Esta leucocidina de Panton-Valentin, si aparece junto con la toxina gamma, ¿sí?,
van a sintetizar entre las dos 6 citotoxinas que son bastante severas o que tienen un efecto bastante severo, que producen la ruptura de una célula por la formación de poros. ¿En qué grupos celulares los tienen ahí? En los macrófagos y en los neutrófilos. Cuando la leucocidina de Panton-Valentin aparece sola, es decir, sin la toxina gamma, está muy relacionada a este famoso SAM, ¿se acuerdan? Es el estafilococo aureus resistente a la meticilina, una bacteria que ha desarrollado resistencia a los antibacterianos y produce cuadros muy severos. Hemos empezado por el final, digamos, vamos en orden alfabético ahora sí. La toxina alfa, ¿sí?, es una citotoxina, está sintetizada por las bacterias, y estas bacterias la adquieren a partir de un plasmid generalmente, y en algunas estirpes bacterianas ya está incluida en el cromosoma de la bacteria. Es una citotoxina, de todas es la más severa, que tiene acción directa sobre los músculos lisos del vaso sanguíneo, que va a producir a este nivel y en las demás células. Lo mismo que lo que vimos hace un rato, la lisis celular por formación de poros. Esta formación de poros va a llevar a un cambio en la regulación de la ósmosis celular, y finalmente la bacteria muere. ¿Qué células son las que se ven afectadas por esta toxina? Las que están aquí: eritrocitos, leucocitos y las células hepáticas, ¿sí? Células hepáticas. La toxina B, la toxina beta, sintetizada por el Staphylococcus aureus, hidroliza los fosfolípidos de la membrana y también destruye a la célula. La toxina delta es sintetizada por dos estafilococos, el aureus y el epidermidis. Tiene una acción surfactante en la membrana, altera la tensión superficial, ¿sí?, y finalmente produce daño en la membrana del eritrocito. Estas 4 toxinas estafilocócicas son muy importantes y se les conoce como citotoxinas porque tienen células específicas en las que van a actuar, ¿sí? Hasta aquí vamos solamente con 4 toxinas, nos faltan más del estafilococo. Sigamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? El estafilococo no es complicado, tiene mucha información, pero no es una bacteria muy complicada en realidad. Ya, las toxinas las toxinas estafilocócicas, tal cual. 4, son 3 puramente toxinas y las otras son consideradas citotoxinas. Estas 3 toxinas son de las que hablábamos hace un momento. Agentes causales o razones, o mejor dicho, factores de virulencia, que determinan ciertas patologías. En el caso de la toxina del shock tóxico estafilocócico, funciona como una exotoxina. ¿Se acuerdan? Las exotoxinas son producidas por ¿qué bacterias? Y las positivas y las negativas, las exotoxinas. ¿Qué es un superantígeno? Es una sustancia que produce una mayor respuesta inmunitaria. Esta mayor respuesta inmunitaria puede atacar ¿a quién? ¿Solamente a la bacteria? No, puede atacar también al mismo organismo. Es una respuesta que puede ser de tipo autoinmune, ¿se acuerdan? Ya. En el caso de las toxinas estafilocócicas, tanto las exfoliativas como una de las enterotoxinas y la del shock tóxico estafilocócico se consideran superantígenos. Hablábamos de las toxinas exfoliativas y yo les decía que son toxinas que producen una descamación. ¿Por qué? Tienen la capacidad de romper los enlaces celulares a nivel de la piel, a nivel de la dermis y de la epidermis, y producir una descamación. Una característica importante de la acción de las toxinas exfoliativas es que al momento de estudiar la piel que se descama no se va a encontrar ninguna bacteria. Y es un dato diagnóstico importante que orienta mucho al diagnóstico, ¿sí? El estudio de la piel descamada no muestra ninguna bacteria, porque todo el efecto es producido solamente por las toxinas. Algo similar ocurre con las enterotoxinas, pero a otro nivel, ¿sí? Estas enterotoxinas producen cuadros conocidos como intoxicaciones alimentarias.
y que se manifiestan mayormente no por diarreas, sino por vómitos. El efecto directo de la toxina va a la regulación de la emesis, del vómito, y el paciente siempre llega vomitando. Es importante también que recuerden siempre lo que les dije hace un ratito. Son toxinas tremendamente termoestables. Pueden estar a temperaturas altísimas por mucho tiempo, entendiendo por mucho tiempo un periodo que mataría a otras toxinas, pero a estas no, o las destruiría, y las toxinas se mantienen tal cual, estables y no cambian. Por eso es que resisten tanto el calentamiento repetido. La toxina del shock tóxico estafilocócico es un superantígeno, como les decía, y es producida por ciertas cepas de los estafilococos aureus. Generalmente estas cepas están relacionados a cuadros, como mencionamos hace un momento, relacionados con la menstruación, que son el momento en que se presentan con mayor frecuencia. El efecto de esta toxina causa una falla multiorgánica, ¿sí? Y lleva a la muerte en algunos casos. El estafilococo también tiene enzimas, ¿sí? Tiene toxinas y tiene enzimas. Dentro de las enzimas, las más importantes, o por lo menos las que se conocen mejor, son la coagulasa, porque se ha estudiado que esta bacteria tiene dos formas de coagulasa. Una que está ligada, es decir, que está unida a la pared celular bacteriana, y la otra que es libre. La acción de estas dos coagulasas es siempre la misma. El efecto final es formar un coágulo, ¿sí? La formación del coágulo se hace por diferentes caminos. La coagulasa ligada directamente, ¿sí? Cataliza o interviene en una reacción en la que el fibrinógeno se va a volver fibrina directamente. En cambio, la que está libre sintetiza primero una sustancia que se llama estafilotrombina, y es esta la que va a regular la formación o la síntesis de fibrina a partir del fibrinógeno. El resultado siempre es el mismo, la formación de un coágulo. ¿Y este coágulo para qué le va a servir a la bacteria? Es una suerte de barrera, ¿sí? La bacteria va a estar rodeada de esta sustancia, de la fibrina, y va a poder realizar o va a presentar una colección purulenta. Algunas de las enfermedades producidas por los estafilococos se caracterizan por la presencia de pus, ¿sí? Y otras son puramente efecto de las toxinas. La segunda enzima estafilocócica importante ya se las había comentado hace un rato, la que tiene la capacidad de romper el ácido hialurónico de las células, produce también destrucción celular y permite el ingreso de la bacteria en los tejidos. La fibrinolicina es la contraria a la coagulasa. Digamos que tenemos una colección purulenta de estafilococos en el interior del organismo. Esta colección está en un lugar rodeada por un coágulo y aquí está bien. Pero la bacteria va a necesitar en algún momento diseminarse, salir de ahí, expandirse, y la misma bacteria produce una sustancia que rompe el coágulo y permite que la colección purulenta se disemine. Y esa función la hace la estafilocinasa o fibrinolicina. Otra enzima importante es la que se encarga de romper el tejido lipídico, ¿sí? La lipasa. Esta enzima se encuentra en todos los estafilococos aureus, ¿sí? Sobre todo los que colonizan las glándulas sebáceas. Permite también el ingreso a ese lugar. Finalmente tenemos una nucleasa, las desoxirribonucleasas. Funcionan hidrolizando el ADN de la célula y también sirven para la diseminación, ¿sí? Tenemos dos enzimas que nos van a ayudar a la diseminación, y cada una, y una por ejemplo que está en el tejido lipídico, ¿no? Que sirve para la invasión. Esta lipasa está presente en todos los estafilococos aureus y en el 30% de los que son coagulasa negativos. Hay un pequeño porcentaje de estas bacterias que sintetizan esta enzima. ¿Muy complicado hasta aquí?
es bastante lo que tienen que leer, pero dividan siempre toxinas y enzimas, es lo más fácil, y el sitio en donde trabajan. Ahora, ya salimos de Staphylococcus aureus y nos vamos al resto. Este es el montón de los estafilococos, el resto de estafilococos. Todos los que son coagulasa negativo. Estos estafilococos tienen, como hemos visto, algunas enzimas, ¿no es cierto?, que pueden producir enfermedad o ayudar a producirla, pero cuentan con su principal factor de virulencia, que es una capa de polisacáridos que va a ayudar a formar también la biopelícula, ¿sí? ¿Qué enfermedades producen los estafilococos coagulasa negativos? Pueden llegar al corazón y producir una endocarditis, una infección en la vía urinaria y también una infección a partir de un cuerpo extraño gracias a que pueden adherirse a él por la biopelícula. ¿Dónde están los estafilococos? Cuando decimos que una bacteria o un microorganismo es ubicuo, quiere decir que está en todos lados. Pueden encontrarlo en cualquier lugar. Los coagulasa negativos están generalmente en la piel y el aureo se encuentra en los pliegues húmedos de la misma piel. Los recién nacidos tienen una gran cantidad de estafilococos aureus en todas esas zonas, en la piel, el ombligo y la región perianal. Y son esos puntos de partida para las infecciones en los recién nacidos. Una de las más frecuentes es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. ¿Qué más? Las personas mayores, los adultos y los niños más grandes pueden presentar una situación de portador permanente o transitorio, es decir, van a llevar siempre un estafilococo propio, ¿no es cierto?, en la nasofaringe, y es a partir de esa fuente donde se puede transmitir de una persona a otra. ¿Por qué mecanismo? Una persona que se toca en la nariz, ¿sí?, y después manipula un alimento. Alguien que prepara los alimentos y estornuda sobre ellos, que no está usando mascarillas, ¿sí?, puede diseminar esta bacteria. Las personas que tienen este estadio de portador permanente o transitorio, lo tienen con mayor frecuencia si están en el hospital, ¿sí? ¿Qué personas dentro del hospital? Los que padecen de una enfermedad a la piel y el personal. Además, sabemos que las personas diabéticas y los usuarios de droga endovenosa, ¿sí?, tanto las personas que usan las jeringas para tratamientos como las personas que las usan para el consumo de drogas tienen un mayor riesgo de tener este estadio de portador permanente. Se sabe que las personas de este grupo que consumen algún tipo de droga tienen una mayor incidencia de endocarditis por Staphylococcus aureus. ¿Qué más? Aunque las bacterias parecen estar en todos lados, son bastante sensibles a los desinfectantes, entonces con una buena limpieza pueden ser eliminados. ¿Cómo se transmite? De manera directa. ¿Cuál será la forma directa de transmisión? ¿Cómo se puede transmitir directamente una enfermedad, una bacteria? No, la transmisión directa se refiere de una persona a otra, pero ¿cómo es la transmisión directa? Hablamos hace un ratito, si alguien tiene la bacteria en la nasofaringe, estornudando, limpiándose la nariz y la bacteria se queda en la mano. La otra manera de transmisión son ¿qué es un fómite? O un fome. Un objeto inanimado. Aunque la bacteria es bastante sensible, ¿cierto? Acuérdense que algunas especies tienen cápsula y pueden resistir un tiempo en el ambiente. Entonces son dos maneras de transmisión. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es actualmente un problema médico. Es una bacteria que ya pasó de los hospitales a la comunidad. Y esta bacteria, este Staphylococcus aureus, ¿sí?, que había sido resistente a la meticilina, adquiere un gen, ¿sí? Y este gen le permite cambiar su proteína de unión a la penicilina. ¿Se acuerdan de las proteínas de unión a la penicilina? Que eran el sitio donde se unían algunos antibacterianos como los beta-lactámicos.
Si este sitio de unión cambia de forma o cambia de estructura, entonces el antibacteriano ya no se puede unir ahí y se pierde la afinidad. No es importante que recuerden que el cromosoma va a estar en el cassette estafilocócico 1,4, pero sí que recuerden que hay un cambio, ¿sí? Por un cambio en un gen, y el mecanismo de resistencia, ¿cierto? Es la variación del blanco o del sitio de unión del antibacteriano. Los cromosomas del cassette estafilocócico se clasifican del 1 al 6. Y el número 4, o el gen número 4, el de tipo número 4, es el que está muy relacionado a las enfermedades en piel y en los pulmones, que son muy severas, producidas por ese estafilococo resistente a la meticilina. Hace un momento comentábamos, hablando de las citotoxinas, que la leucocidina de Panton-Valentin está muy relacionada a esta bacteria, porque los últimos estudios dicen que las bacterias resistentes a la meticilina sintetizan solamente la leucocidina de Panton-Valentin. Entonces, se considera o se consideraría que esta leucocidina podría ser un marcador para identificar a estas cepas resistentes. Ya. Ahora, cuando lleguen a infectología dentro de 3 años, van a estudiar con detalle cada una de estas enfermedades, ¿sí? ¿Qué enfermedades produce el estafilococo mediante sus toxinas? ¿Cuáles son supurativas? ¿Y cuáles implican una bacteriemia? ¿Qué es bacteriemia? Eso sí tienen que saberlo ahora. Una bacteria que pasa por la sangre, ¿no es cierto? Que se disemina por la sangre. Cuando la bacteria entra de un lugar habitual, por ejemplo la piel, va a irse por la sangre a todos estos lugares, va a llegar al corazón, al pulmón, a la piel, a los huesos y a las articulaciones, y va a producir en todos ellos cuadros infecciosos. El mecanismo por el cual se producen es por el traslado de la bacteria de un foco, ¿sí? Generalmente la piel, hacia cualquiera de esos órganos. Las infecciones mediadas por toxinas se caracterizan por la ausencia de bacterias en la muestra. Si ustedes estudian piel desprendida, el impétigo ampolloso es una lesión en la que aparecen pequeñas vesículas llenas de líquido, pero está producida por una toxina, así que no van a encontrar bacterias ahí. La intoxicación alimentaria, derivada de la intoxicación alimentaria o producida también por algunas toxinas, por algunas enterotoxinas, cuadros de enterocolitis, pero son los menos frecuentes. Generalmente las intoxicaciones alimentarias tienen que ver con vómitos, ¿sí? Son las más frecuentes. En el shock estafilocócico tampoco van a encontrar bacterias, lo mismo que la púrpura fulminante, que suele ser una consecuencia de esta enfermedad o de este cuadro. Donde sí van a encontrar una colección purulenta que les va a permitir observar los cocos gram positivos es en estas enfermedades, las manifestaciones conocidas como supurativas, en las que sí se va a observar una colección purulenta donde pueden encontrar una bacteria, donde pueden hallar bacterias. En cambio, en las mediadas por toxinas no van a encontrar ningún microorganismo, y esa es la característica, ¿sí? Lo que ayuda al diagnóstico. Las enfermedades mediadas por toxinas son las que están aquí. El síndrome de la piel escaldada estafilocócica aparece sobre todo en recién nacidos y niños pequeños, y solamente se va a ver un enrojecimiento con una descamación. Ese es todo el cuadro. La persona, ¿sí?, o el niño se va a recuperar aproximadamente en una semana o 10 días. Las intoxicaciones alimentarias se caracterizan por un inicio brusco, es decir, una persona está sin ninguna manifestación y comienza a vomitar. ¿Después de cuánto tiempo de haber ingerido la bacteria o la toxina? ¿Qué ingiere la persona? ¿La bacteria o la toxina? La toxina, ingiere la toxina. Después de 4 a 5 horas, más o menos, de ingerir la toxina, comienza a padecer la manifestación más característica. Vómitos. Cuando una persona llegue vomitando más que con diarrea, la causa más frecuente es intoxicación por Staphylococcus aureus, ¿sí?
Lo importante ahí es ubicar la fuente y evitar que más personas consuman ese alimento. Eso es lo importante ahí. La persona hidratándose se recupera en menos de un día, en menos de 24 horas. Ya que hablamos de este tema, no tiene que ver mucho con la clase, pero sí es importante que lo sepan. Cuando una persona llegue con diarrea o vomitando, ¿sí?, ¿qué es lo que está perdiendo? Líquidos, ¿no es cierto? Se está deshidratando. Lo primero que se hace en esos casos, ¿qué es? Rehidratar. Poner suero. Eso quiere decir que van a rehidratar. Si la persona puede tomar agua por vía oral, pues la toma. Si no, y si está vomitando y no va a poder, pues le ponen un suero, le ponen una vía, ¿sí? Después de eso ya se ponen a buscar a la bacteria, después, pero primero hidraten a su paciente, porque si van a encontrar primero a la bacteria y después hidratar al paciente, lo más probable es que no tengan que hidratar. Así que primero hidratan a su paciente y después se ponen a buscar al agente causal. La enterocolitis está causada también por toxinas, ¿sí?, pero la frecuencia es mucho menor. Se produce una diarrea acuosa, ¿sí?, una diarrea acuosa. El shock cóxico estafilocócico está causado por cepas que producen la toxina, la toxina del shock estafilocócico, que colonizan la vagina, generalmente. La toxina pasa a sangre y puede llevar a una falla orgánica múltiple. En el caso de la púrpura fulminante, es un cuadro que se conoce como coagulación vascular diseminada, ¿sí?, y esto puede ocurrir como consecuencia de la acción de esta toxina. Es la parte final del cuadro. El resto de las manifestaciones clínicas: la endocarditis, el síndrome pulmonar por estafilococo, la neumonía, intoxicación alimentaria, infección por catéter. Aquí a la cabeza, o por lo menos con mucha mayor frecuencia, están los coagulasas negativos, ¿sí?, las bacterias que son coagulasas negativas, los estafilococos en este caso. Acuérdense que la vía de entrada desde la piel puede llevar a una infección ósea severa, ¿sí?, no tan severa como el estreptococos piógenes, como vamos a ver, pero sí bastante severa, sí, eso sí. Y la bacteria también se puede ubicar a nivel de las articulaciones y producir una artritis séptica. Algunas enfermedades mediadas por toxinas que ustedes ya han visto: el síndrome de la piel escaldada estafilocócica. Esto que parece una erisipela muy fuerte, ese es el síndrome de la piel escaldada. Y la descamación, enrojecimiento y descamación. El impétigo ampolloso presenta estas pequeñas vesículas llenas de líquido que aparecen en la piel. Las manifestaciones supurativas implican la presencia de colección purulenta en la lesión. Estas manifestaciones tienen que ver con la aparición de máculas y pústulas en cara y extremidades, que es el impétigo, ¿sí? Puede haber foliculitis, antrax también, el llamado antrax estafilocócico, y todas las que ven aquí. Como les digo, no es objeto de la asignatura que ustedes aprendan las características clínicas de todas las enfermedades, pero sí que sepan qué enfermedades son producidas por la bacteria y por qué mecanismos de patogenia bacteriana. Algunos son producidos por toxinas, sí, las estamos viendo. Algunas producen colección purulenta, también. ¿Se pueden ir de un lado a otro? Sí, pues se pueden ir a varios lados, ¿sí? Pueden ir por la sangre a varias localizaciones. Ese es su foco inicial, que generalmente es la piel. Los estafilococos coagulasa negativos, que son todos los demás, aparte del aureus, pueden producir endocarditis e infección urinaria en esta proporción. El epidermidis y el lumbonesis en endocarditis, y el saprofiticus casi siempre está asociado a la infección urinaria. En el laboratorio, lo importante es encontrar a la bacteria, ¿no es cierto? Lo primero que se hace, ¿qué es? Toman una muestra y ¿qué es lo primero que van a hacer? Una tinción de grano. ¿Ya están llevando eso en laboratorio? La próxima semana creo que es. Tienen que hacer una muestra, tienen que tomar una muestra, ¿no es cierto?, de todo lo que ven ahí. En el caso de la piel, ¿qué necesitarían o cuál es la muestra ideal en el caso de la piel? ¿Qué muestra tendrían que tomar? ¿Alguna célula, algún pedazo de piel descamada o una secreción purulenta? O mejor dicho, ¿tendrían que tomar la muestra de una colección purulenta o solamente de la descamación?
¿Qué muestra le serviría para ver a la bacteria? La pus, ¿no es cierto? La secreción purulenta. Esa es la muestra que le sirve para encontrar a la bacteria. Van a ver un coco o cocos gram positivos dispuestos en racimo. Recuerden que esto es una imagen de libro, lo ideal, lo que debería ser, y generalmente no aparece así. No en racimos por lo menos, pero la figura redonda y morada sí. El coco gram positivo sí. Otra vez, lo que hemos comentado en el seminario, la morfología no les dice qué bacteria es, solamente les dice qué forma y qué color tiene. La tinción de gram solo les dice que es un coco gram positivo o gram negativo, o un bacilo gram positivo o gram negativo, nada más. No les va a decir esto es un estafilococo, ni es un estreptococo. A ver, ahí atrás, no se duerman. Si quieren salir un ratito pueden salir, no hay problema. El gorrito, por favor. El medio de cultivo es bastante útil, ¿sí? En el caso de los estafilococos, sobre todo en el aureus. ¿Por qué? Después de sembrar la bacteria en un medio de cultivo adecuado, aproximadamente después de un día, si el Staphylococcus aureus es el que ha crecido, van a notar esta pequeña coloración anaranjada o dorada, colonias que son anaranjadas o doradas, y eso es por la producción de carotenos bacterianos, ¿sí? Eso es lo que caracteriza y les va a dar una orientación definitiva. Es un Staphylococcus aureus y las colonias van a salir doradas o anaranjadas. En cambio, el resto de los estafilococos de estas colonias de tipo morado, de color gris, ¿sí? Que no tienen nada de característico. Para poder determinar si esto es un estafilococo, ¿no es cierto?, tendrían ustedes que hacer ¿qué prueba? Tienen un coco gram positivo. ¿Cómo saben si es estafilococo o estreptococo? Hacen primero prueba de la coagulasa o de la catalasa. De la catalasa. Si es negativa esa prueba, están hablando de un estreptococo, y si es positiva es un estafilococo. ¿Será aureus o no será aureus? La prueba de la coagulasa. Si es positiva, hablamos de un aureus, y si no, de todos los demás. Aquí está. Para identificar el Staphylococcus aureus, la prueba de la coagulasa. Los demás, todos los demás son los coagulasas negativos, el resto, ¿sí? Muy bien, preguntas sobre estafilococo. Ninguno. ¿Cuántas toxinas sintetiza el estafilococo? 4. ¿Cuáles son las 4? Placentero, la de shock tóxico y la. Si es una toxina que exfolia, exfoliativa, la toxina exfoliativa. Y las otras son las citotoxinas. De las citotoxinas, ¿cuál causa hemólisis? La alfa, la beta, la gamma, la de toxina de Pantomal. La alfa. La alfa es una hemolicina de por sí. Ya. Los estreptococos se parecen a los estafilococos en la forma y el color, no en la distribución, porque esos se distribuyen en cadenas largas, ¿sí? En cadenas largas de bacterias redondas de color morado, porque son cocos gram positivos. La morfología es característica, son bacterias redonditas que idealmente deberían disponerse en cadenas largas, como si fuera una, ¿cómo le dicen en el libro? Una caña de bambú, largas, o un collar de perlas, ¿sí? Pero no aparecen así. Se llaman estrepto porque la distribución o la imagen que dan es de cadenas flexibles, ¿sí? Compuestas por cocos o granos de color morado porque son gram positivos. Generalmente aparecen en cadenas cortas o en pares, como el neumococo. Son catalasas negativas, eso ya lo sabemos, y también pueden crecer en medios con o sin oxígeno. Algunas bacterias de este grupo requieren dióxido de carbono para su desarrollo, no todas.
Producen hemólisis, razón por la cual los medios de cultivo, ¿sí?, necesitan componentes hemáticos que permitan al microorganismo ejercer su función hemolítica. Puede producir tanto hemólisis parcial como hemólisis total, y esta propiedad permite una clasificación. Las bacterias, los estreptococos alfa hemolíticos o beta hemolíticos. Pueden producir ácido láctico a partir de la fermentación de carbohidratos, y toda esta información nos sirve a nosotros para colocarlos o hacerlos o tratar de reproducirlos en un medio de cultivo adecuado. Los estreptococos tienen una clasificación bastante complicada. En realidad, actualmente se considera que son solamente los hemolíticos o el tipo de hemólisis y la presencia de un carbohidrato específico en la pared celular. La clasificación puede pasar por el hecho de que una bacteria produzca o no hemólisis, que haga hemólisis total, hemólisis parcial, o que no produzca ningún tipo de alteración en un medio con sangre, ¿no? Los beta, los alfa y los gamma. La clasificación serológica hecha por Landsfield se basa en la presencia de un carbohidrato específico de membrana, ¿sí?, que en el caso del Streptococcus agalactiae es único del grupo. Otro elemento de la clasificación son las propiedades bioquímicas, es decir, estas bacterias fermentan un determinado carbohidrato o tienen resistencia o susceptibilidad a determinadas sustancias, como vamos a ver en cada una de estas bacterias. Nosotros en clase vamos a estudiar 3 estreptococos importantes: el Piógenes, el Agalactiae y el neumococo o Streptococcus pneumoniae, agente causal de enfermedades respiratorias. Las bacterias pertenecen a este tipo de grupos según su hemólisis. El Piógenes y el Agalactiae pueden producir hemólisis total, aunque la del Piógenes es más extensa que la del Agalactiae. Tienen el carbohidrato de grupo, en el caso del Piógenes es el A y en el del Agalactiae es el B. Un detalle importante con respecto a este estreptococo es que es el único que tiene el carbohidrato de grupo de tipo B, es el único. Existen otros estreptococos más, el Aginiosus por ejemplo, que dependiendo de la situación puede producir cualquiera de los 3 tipos de hemólisis y tiene 2 carbohidratos de grupo importantes, y los estreptococos viridans. Estos viridans se caracterizan por la tinción o por la coloración que van a dar al medio de cultivo, y dentro de estos viridans está el Streptococcus pneumoniae, que produce una hemólisis parcial, ¿no es cierto?, de una hemólisis alfa es una hemólisis de tipo parcial. Nosotros vamos a estudiar a estos dos, Piógenes agalactiae, y dentro de los viridans al más importante, que es el pneumoniae. El Streptococcus Piógenes es una bacteria que se distribuye en cadenas de pares, es decir, van a haber 2 estreptococos juntitos en una cadena, y esos 2 estreptococos juntos son parte de una cadena más extensa. Aparecen en cadenas cortas cuando se toma la muestra, y cuando los cultivan las cadenas se hacen más largas, como están viendo en esta figura. Por lo demás son iguales al resto del grupo, son redondos y se tiñen de color morado porque son gram positivos, como ya saben. Es una bacteria que causa una hemólisis total, entonces se ve un halo hemolítico o un halo transparente alrededor de la colonia, ¿sí? Las colonias no son totalmente redondas, sino tienen la forma un poco aplanada, como si fuera un disco, y alrededor de ella aparece un área de hemólisis total. El Streptococcus Piógenes tiene algunos factores de virulencia importantes, que le van a servir para cada una de las partes o de los procesos de la invasión y colonización. Por ejemplo, no nos compliquemos, tiene el ácido lipoteicoico, porque es un gram positivo. Tiene un elemento importante en la superficie, que es la cápsula. Esta cápsula sirve ¿para qué? Para evitar la fagocitosis. Todas las cápsulas son antifagocíticas. Otro componente de su pared celular importante es la proteína M. Esta proteína M sirve o interviene en todos los pasos de la colonización. Sirve para la adherencia, ella y la proteína F, y también sirve para los procesos de invasión.
Esta proteína M es un elemento también de clasificación. Existen dos tipos de proteína M y las bacterias que presentan a uno de estos tipos se relacionan a la aparición de enfermedades como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Es una forma de clasificación. De todo lo demás tienen los fosfolípidos de membrana, la membrana celular y todos los elementos característicos de una bacteria gram positiva. El Streptococcus pyogenes pasa por tres fases, ¿no es cierto? Tiene que adherirse, tiene que invadir y tiene que evadir la fagocitosis. Para la evasión de la fagocitosis no nos complicamos la vida, tiene cápsula y ya está. Ese es su mecanismo de evasión fagocítica. Para la adherencia utiliza dos elementos, aparte del elemento clásico de adherencia de las bacterias gram positivas, que son los ácidos lipoteicoicos. La bacteria emplea a la proteína M y a otra proteína más conocida como proteína F. Estos tres elementos le sirven para la adherencia. ¿A qué células? A diferentes, como vamos a ver. Para la invasión, es decir, una vez que la bacteria ya se adhirió a la célula, necesita establecerse en el tejido y otra vez es la proteína M junto con la proteína F con menor importancia las que van a servir para la invasión de los tejidos. Al igual que el Staphylococcus aureus, ¿sí? el Streptococcus pyogenes sintetiza toxinas y sintetiza enzimas. Un poco menos, sí, pues un poco menos, pero igual. Tiene algunas toxinas y algunas enzimas. Esto de repente le suena conocido, las streptolicinas. Tiene dos streptolicinas que sirven para causar alteración en las estructuras celulares de los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Si hablamos de eritrocitos, ya nos podemos ir orientando de que estas streptolicinas tienen que ver con la hemólisis, ¿sí? La streptolicina S es la responsable de la hemólisis total que produce la bacteria. Es una toxina muy estable al oxígeno, se acuerdan que esta bacteria también es anaeróbica facultativa, y la síntesis de este producto, ¿sí? Es bastante constante, aún con cambios a nivel del oxígeno. En cambio, la streptolicina O es bastante sensible. Si hay mucho oxígeno no se sintetiza esta sustancia. Y es importante porque nos sirve como un marcador antigénico. Son los primeros anticuerpos que se forman, lo hacen frente a la streptolicina O, ¿sí? Lo que nos indica una infección reciente por este Streptococcus pyogenes. Así como los Staphylococcus aureus tienen exotoxinas estreptocócicas, este también las va a tener, y un grupo de ellas son estas, las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, ¿sí? Van a producir una falla orgánica similar a la que al síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿sí? Y actúan estos componentes también como superantígenos. ¿Se acuerdan que el estafilococo también se diseminaba, no es cierto? Tenía algunos mecanismos que le permitían la diseminación. Lo mismo va a ocurrir aquí. La streptocinasa, o conocida también como streptokinasa A y B, degradan el plasminógeno, actúan como una fibrinolicina. Y esta desoxirribonucleasa, que son 4, son toxinas o enzimas que actúan despolimerizando el ADN. Estimulan también la aparición de anticuerpos, pero mucho tiempo después que la streptolicina O. Así que los marcadores más confiables para una infección reciente siempre son estos. Los anticuerpos ácidos se llaman. Tanto esta streptocinasa como la desoxirribonucleasa favorecen la diseminación del microorganismo en el interior del cuerpo humano, entre los sistemas. ¿Qué más tiene el Streptococcus pyogenes? Es importante saber en dónde está. El Streptococcus pyogenes generalmente se encuentra en la bucofaringe. ¿De quiénes? De los niños y de los adultos jóvenes. Y es por eso que la mayoría de las enfermedades aparecen en estas poblaciones. Además, la enfermedad que aparece lo hace causar o es provocada por una cepa exógena, no una cepa propia, sino una cepa o una bacteria exógena. La enfermedad más frecuente a esta edad es la faringitis, que aparece entre los 5 y los 15 años y se
Transmite por vía respiratoria, es decir, por vía, ¿qué vía? La transmisión respiratoria ocurre por qué vía? Aérea. Favorecida ¿por qué? Por los sitios cerrados con muchas personas dentro, el hacinamiento. Aparece generalmente en invierno. La infección de tejidos blandos o la invasión de tejidos blandos o tejidos profundos, en el caso de una infección por Streptococcus pyogenes, aparece después de una infección en la piel. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber una infección, una celulitis o una erisipela a nivel de la piel que invade tejidos profundos y puede llegar hasta el hueso. Las infecciones o las manifestaciones del Streptococcus pyogenes también las podemos dividir entre supurativas y no supurativas, pero no tanto por una presencia de la toxina. Las infecciones conocidas como supurativas ya las vemos ahí. La faringitis, ¿sí?, que tienen hasta 4 días de periodo de incubación, y posterior a ella, aparece un cuadro que se llama escarlatina, que se caracteriza por esta forma de fresa, por esta apariencia de fresa de la lengua. La infección o el cuadro de la escarlatina era común antes del uso de los antibacterianos. Ahora, con estos antibacterianos, el cuadro se detiene a partir de la faringitis y ya no avanza más. Otras enfermedades importantes a nivel de la piel son el pioderma y la erisipela. En el caso de la erisipela, observamos un enrojecimiento severo de la piel, en el que solamente se toman las partes más externas de este órgano, las capas más externas de la piel. En la celulitis, ya la infección avanza hacia el plano profundo y abarca el tejido celular subcutáneo. La fasciitis necrosante es un avance de la celulitis, se va más adentro y puede llegar hasta la fascia muscular. Otro cuadro parecido al síndrome de shock tóxico estafilocócico es el síndrome de shock tóxico estreptocócico, producido por el piógenes, ¿sí?, y que puede llevar a las mismas consecuencias. Las infecciones no supurativas son dos: la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. La fiebre reumática aparece después de mucho tiempo, años a veces, posterior a la aparición de una faringitis por Streptococcus pyogenes. Está relacionado a una cepa bacteriana que codifica un tipo de proteína M específico, ¿sí? Y aquí y en la fiebre reumática van a ocurrir daños a nivel del corazón, ¿sí?, del corazón y articulaciones. La glomerulonefritis aguda es una alteración a nivel renal que también puede aparecer con posterioridad a una infección por Streptococcus pyogenes a nivel de la faringe. El Streptococcus pyogenes, si es una bacteria que causa hemólisis, debe cultivarla en un medio en donde se permita observar esa característica, es decir, un medio con contenido hemático, un agar sangre. Es una bacteria que tolera ciertos niveles de CO2, entonces con 10% de CO2 la bacteria crece con bastante facilidad y produce su característica hemólisis, alfa o beta. ¿Hemólisis completa o hemólisis parcial? Beta. Hemólisis completa, chicos. En el GRAM van a ver esta morfología, cadenas cortas, ¿no es cierto?, de pares de cocos, y hasta aquí nosotros no podemos identificar con seguridad qué tipo de estreptococo es. Existen algunos medios o algunos estudios de laboratorio que nos permiten identificar al Streptococcus pyogenes gracias al carbohidrato específico de grupo. Además, para llegar a una diferenciación segura, se pueden hacer dos tipos de pruebas: la susceptibilidad a la bacitracina y a la R-pirrolidonil aramilasa. Estas dos pruebas, de ser positivas, el Streptococcus pyogenes es susceptible a la bacitracina, así que la colocación de un disco de esa sustancia en un medio de cultivo donde ha crecido la bacteria va a producir un halo de inhibición, una zona de inhibición que nos indica que la bacteria que crece ahí es un Streptococcus pyogenes.
En cuanto a los estudios serológicos, la identificación de los anticuerpos contra la estreptolicina O es lo más útil, sobre todo en una infección reciente, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las consecuencias posteriores a una infección faríngea con esta bacteria es la aparición de la fiebre reumática y de problemas a nivel renal. Entonces es adecuado, es oportuno identificar al agente causal. El Streptococcus agalactiae es una bacteria que produce o que causa o es agente causal de enfermedades en los recién nacidos. Puede producir, dependiendo del momento en que aparezca, daños irreversibles en los niños. Y es una bacteria que también pertenece al género Streptococcus, es un coco gram positivo, que produce una hemólisis completa. Sin embargo, a diferencia del Streptococcus pyogenes, el halo de hemólisis que se observa es mucho más estrecho, es más angosto, ¿sí? El Streptococcus pyogenes es más amplio. Tiene marcadores serológicos importantes. La identificación del antígeno B, ¿sí?, es diagnóstico y es el estudio de elección para identificar el Agalactiae, ya que es el único de los estreptococos que sintetiza o que presenta este antígeno. Tiene algunos polisacáridos capsulares porque es una bacteria encapsulada, ¿sí?, y una proteína de superficie conocida como antígeno C. Todos estos marcadores son importantes para la identificación a la cabeza, encontrar el carbohidrato de tipo B. El principal factor de virulencia es la cápsula antifagocita. Esta bacteria puede evadir los sistemas inmunes con este componente, ¿sí?, y también permite los polisacáridos capsulares la unión con el ácido ciálico. Esta unión con el ácido ciálico va a inhibir la activación del complemento y la bacteria evade también el sistema inmune. ¿Dónde está esta bacteria? Coloniza generalmente el tracto digestivo y el tracto genitourinario de las gestantes. Las gestantes son las portadoras en la vagina y transmiten la enfermedad a sus hijos en el 60% en algunos casos, casi más de la mitad. Esta transmisión de la bacteria produce partos prematuros y niños con bajo peso, ¿sí? El recién nacido se va a contaminar por vía intrauterina y la vía del parto y en los primeros meses. Las personas, los hombres y las mujeres no gestantes tienen a esta bacteria en la piel y en las partes blandas. A partir de ahí puede pasar a la sangre y producir infecciones severas urinarias. ¿Quiénes a la cabeza? Pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Los que son diabéticos, los alcohólicos. Acuérdense que el consumo de cualquier tipo de droga condiciona también una situación de inmunosupresión. Y obviamente los pacientes que están en tratamiento con una neoplasia. Las manifestaciones clínicas o las del Streptococcus agalactiae tienen que ver generalmente con los recién nacidos. Va a estar relacionada a dos tipos de enfermedad en este grupo, la bacteriemia y la meningitis. Dos de las causas de meningitis en recién nacidos son el Streptococcus agalactiae y la Escherichia coli. ¿Sí? Son dos bacterias relacionadas a estas enfermedades. En un niño que tiene una meningitis producida por esta bacteria puede tener un 30% de riesgo de tener daños severos como retardo mental y retardo en el crecimiento. Otros niños pueden producir o pueden tener neumonía. La enfermedad neonatal, conocida como de inicio tardío, tiene que ver también con la aparición de bacteriemia y meningitis. Las mujeres gestantes tienen la bacteria en el tracto urinario, por eso es importante el control frecuente de estas infecciones. Otras personas pueden tener bacteriemia, neumonía, infecciones a nivel de las articulaciones e infecciones óseas, todas por el Streptococcus agalactiae. Los Streptococcus viridans, y ya con esto terminamos, nos falta solamente el Pneumoniae, son bacterias que pueden producir hemólisis parcial o no producir ningún tipo de hemólisis. Pertenecen a la flora normal de las vías respiratorias altas y pueden producir endocarditis. ¿En qué pacientes? Los que tienen válvulas protésicas, válvulas artificiales.
El Streptococcus pneumoniae es la bacteria estrella de este grupo. Si es pneumoniae, ¿a dónde causará las enfermedades? A nivel pulmonar. A partir de las vías respiratorias superiores puede irse al pulmón, producir también sinusitis y otitis. El Streptococcus pneumoniae se caracteriza porque se presenta en pareja, en dos, ¿sí? Son diplococos y aparecen con esta forma conocida como lanceta. Estos diplococos van a reaccionar con anticuerpos específicos y van a producir una reacción que se llama quelum o hinchazón. Estos anticuerpos, esta cápsula es la que va a reaccionar con estos anticuerpos específicos y produce este fenómeno que vamos a ver en un momento. Tiene como componentes importantes de membrana a los peptidoglicanos, que ya sabemos que los tiene porque es una gran positiva, al ácido teicoico y al polisacárido C. El principal factor de virulencia de un Streptococcus pneumoniae es la cápsula, ¿sí? Es el principal factor de virulencia. Los procesos patogénicos de esta bacteria tienen que ver con colonizar y producir un daño tisular. Además de eso, resisten a la acción de la fagocitosis, ya saben ustedes, por la cápsula. La importancia de la cápsula es muy grande. Se sabe que por manipulaciones genéticas en las que se ha eliminado este componente estructural, la bacteria o esa cepa bacteriana pierde su capacidad de virulencia. Por eso es que este constituye su principal factor. ¿Qué va a tener? Adhesinas de superficie, proteasa de inmunoglobulina A, que le sirve para anular la acción ciliar. Recuerdan ustedes que en las vías respiratorias uno de los principales componentes de defensa o mecanismos de defensa era el efecto ciliar, ¿se acuerdan? Que servía para eliminar a los cuerpos extraños. El Streptococcus pneumoniae, ¿sí?, rompe esta acción ciliar y puede ingresar. Otro mecanismo importante para el ingreso de esta bacteria a las células es la formación de poros en la superficie celular, lo que permite el ingreso a las células. El daño tisular lo hace por varios mecanismos. Uno de ellos es el ácido teicoico, que se une al peptidoglicano y a la neumolicina. Esta neumolicina rompe las células, ¿sí?, y las daña. Las células inflamatorias, ¿sí?, van a llegar al foco infeccioso y se va a producir, la bacteria regula la producción de peróxido de oxígeno, que también es un componente dañino, y va a lastimar a las células del tejido respiratorio. La neumonía, o mejor dicho, la cápsula, determina varios serotipos o serogrupos dentro de los Streptococcus piógenes. No todos van a producir la neumonía en los mismos grupos. Se sabe que los grupos del 1 al 8 constituyen casi la causa de los 2/3 de las neumonías en adultos, mientras que estos grupos de aquí son más frecuentes en niños. Los factores que ayudan a la contaminación con esta bacteria tienen que ver con inmunodepresión. Algún virus, la infección previa con algún virus, acuérdense que una infección viral siempre daña el tejido, entonces el tejido respiratorio en este caso, y eso permite el ingreso de la bacteria. Y situaciones de inmunodeficiencia y consumo de alguna droga, generalmente el alcohol, ¿sí? El Streptococcus pneumoniae se encuentra en la faringe y las nasofaringes de personas sanas. Cuando alguien desarrolla una enfermedad respiratoria por Streptococcus pneumoniae, generalmente es por una cepa de otra persona, ¿sí? La colonización es más frecuente en los niños que en los adultos y se inicia a los 6 meses y por cepas nuevas transitorias, es decir, cepas que van llegando al organismo de uno y pueden colonizar esa bacteria, que pueden colonizar esa zona. La mayor incidencia de las enfermedades aparece en invierno, ¿sí? Acuérdense siempre por el hacinamiento. La faringe es el foco primario de la bacteria y de ahí se distribuye a diversos lugares. Puede irse a los senos paranasales, a los pulmones, a los oídos e incluso a las meninges, sobre todo en los niños pequeños. La cápsula del estreptococo ha permitido clasificarlo y también sintetizar una vacuna, ¿sí?, para la protección contra esta bacteria.
El Streptococcus pneumoniae tiene como principal manifestación una infección en los pulmones, una neumonía. Cuando la bacteria ya llegó al alveolo, comienzan los daños que ustedes han visto hace un momento, ¿no es cierto? Se daña la pared, se daña la estructura celular y comienzan las manifestaciones de neumonía, después casi siempre de un cuadro viral. Para la aparición de una lesión por el Streptococcus pneumoniae no es un requisito, pero sí casi siempre es necesaria una infección viral previa que ya haya dañado a las células pulmonares, ¿sí? Y permite el ingreso de esa bacteria. El inicio es brusco y puede alcanzar temperaturas hasta de 40 grados. Es uno de los cuadros que produce, una de las bacterias que produce unas temperaturas muy altas. A partir del foco pulmonar, ya les comentaba, puede ir a los senos paranasales, al oído, al sistema nervioso central y distribuirse también por el organismo, por la sangre. En el laboratorio, el Streptococcus pneumoniae puede ser estudiado de cualquier muestra, es decir, de donde el paciente esté enfermo, toman la muestra. Si está mal si tiene un problema respiratorio, de la secreción respiratoria, ¿cierto? Si tiene un problema meningio, el líquido cefalorraquídeo o secreción del oído si está infectado. ¿Qué cosa van a encontrar? Diplococos, es decir, estas bacterias distribuidas en pares que tienen una forma de lanceta. ¿Ustedes han visto esa lanceta que han utilizado en anatomía? Esa forma, idealmente. Identificar a un Streptococcus pneumoniae es simple gracias a su cápsula. Se coloca una solución de anticuerpos anticapsulares que van a provocar una alteración en la morfología de esta estructura y se van a observar estas zonas, estas regiones, ¿sí? Esto se conoce como la tumefacción capsular, también llamada reacción de Kellum, y es propia, única, distintiva del Streptococcus pneumoniae. Esto identifica al estreptococo, ¿sí?, al mezclar la cápsula con anticuerpos contra ella misma y formar esta zona conocida como Kellum, que también se llama zona de refringencia. La aparición de estas zonas de refringencia les da un resultado positivo y confirma lo que han visto en la tinción de Gram, la morfología del diplococo en lanceta, tan positiva. El Streptococcus pneumoniae se debe cultivar en agar sangre, y para identificarlo, aparte de la prueba de Kellum, tienen dos técnicas más: la prueba de la solubilidad a la bilis y la sensibilidad a octoquina. Al igual que de lo que hablamos en una bacteria anterior, la colocación de un disco impregnado con esta sustancia en un medio donde ustedes han cultivado una bacteria que creen que es el Streptococcus pneumoniae, les va a producir de esto a esto un halo de inhibición que indica que la bacteria es sensible a esta sustancia. El otro elemento o la otra prueba de identificación es la de la solubilidad a la bilis. El reactivo se llama desoxicolato. Se va a hacer también en una colonia, en un medio de cultivo. Ponen una gota de este elemento de desoxicolato sobre una colonia y la colonia se disuelve. Esta también es una prueba positiva que identifica al Streptococcus pneumoniae. Muy bien, chicos, muchas gracias.